Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Kurono Kei, Peter Niekolei, Sebastián Fernández, Abel Fernando, Cristian González, Facundo Sburlati, José Guzmán, Giovanna Álvarez, Emma Scarlett, Shintatro, Kitsune Black, Gustavo Isaac García Carrasco, Luis Ernesto Gomara García y Dylan Ramírez por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 6. Tras esto, el grupo de estudiantes se recompuso y avanzó, enterándose más temprano que tarde, el por qué Mandalay lo había llamado el bosque de las bestias. ¿Es realmente necesario pelear con estas cosas? Podríamos simplemente rodearlas y no perder el tiempo con ellas, mencionó Melissa tratando de evitar peleas innecesarias. Eso no va a funcionar. El grupo de heroínas Pussycats tiene a la heroína Ragdoll. Su Kirk le permite buscar a personas en kilómetros a la redonda y rastrear la ubicación de objetivos específicos. Si los evitamos tendremos una ola de estas cosas tras nosotros, mencionó Izuku mientras observaba cómo sus compañeros con dones orientados a combate sometían a las bestias de tierra. ¿Estamos en el camino correcto?, preguntó Yaoyorozu viendo que ya habían pasado más de 2 horas y aún no llegaban. Nos dieron un mapa pero no tengo ni idea de cómo leerlo, mencionó Hilda. Si me haces una brújula y una pala como las que uso podré orientarnos, mencionó Izuku, a lo que Yaoyorozu empezó a crear los objetos. Mientras eso sucedía, estudiantes como Hirou y Shoji servían como sonares para evitar ser emboscados por criaturas. Una vez que el grupo pudo ubicarse en el bosque logró llegar a la locación del campamento. Sin embargo, todo este proceso les tomó 5 horas, por lo que se habían perdido la hora del almuerzo. A causa del esfuerzo el grupo se encontraba hambriento y la perspectiva de esperar hasta la cena era aterradora. Tome un desayuno muy ligero esta mañana. Tendré que recurrir al canibalismo, mencionó Izuku a modo de broma. Resiste, compañero, mantén tu moral en alto y podrás resistir la adversidad, mencionó Hilda. Si masticas hielo es más fácil tolerar el hambre, mencionó Uraraka haciendo que Izuku se preocupara. Les dijimos que el recorrido tomaba 2 horas, sin embargo, ese era el tiempo que nos tomaba a nosotras hacer el recorrido. Aún así, una marca de 5 horas no está mal. Bien hecho, mencionaron Pixie, Bob y Mandalay, las cuales traían un montón de comida. Ante esto, el grupo no desaprovechó la oportunidad para comer una comida caliente. Disfrútenla porque las próximas comidas que tengan las tendrán que preparar ustedes, gatitos, mencionó la heroína Ragdoll. De este modo, el campamento de entrenamiento de Wa inició. Entonces, ¿este es el campamento? Debe ser lindo que tu escuela prepare este tipo de viajes ostentosos, mencionó una voz la cual se escuchaba con una especie de eco a causa de una máscara. Bueno, aún hay cosas que preparar y gente que falta por llegar, pero cuando todo esté listo iniciaremos, mencionó Kurohiri. Hay unos cuantos pesos pesados en este grupo. ¿El gran líder estará aquí dirigiendo al equipo?, preguntó un hombre alto cuyo cuerpo estaba compuesto por trozos de carne parchada. Oh no, ese será tu trabajo, Davi. Estarás liderando al escuadrón de acción de vanguardia de la Liga de Villanos. Siéntete libre de actuar como mejor te parezca siempre y cuando logres los objetivos, mencionó Kurohiri. Esto sí es un campamento, mencionó Kirishima, el cual se relajaba en las aguas termales que había en la propiedad de las Pussycats. La verdadera experiencia de campamento está a una pared de distancia, mencionó Mineta haciendo que los chicos hicieran silencio. En ese instante los chicos pudieron escuchar las voces de sus compañeras y entendieron a lo que Mineta se refería. Viejo, lo que sea que estés pensando no lo hagas, no terminará bien para ti, mencionó Hiro. Hiro tiene una audición ultra precisa. ¿Crees que no te escuchará tratando de espiar? Es una pésima idea por donde lo mires, mencionó Izuku. Pero si hacemos el suficiente ruido él podría abrir un agujero y nadie se daría cuenta, mencionó Kaminari. No, me niego a compartir los tesoros que encuentre con gente ociosa, mencionó Mineta usando su Kirk para subir por la pared. Cuando las chicas lo pillen lo van a derribar, mencionó Izuku mientras salía de las aguas termales y se puso al lado de la pared para atrapar al enano morado. Eso es un pensamiento fatalista, ¿no?, mencionó Hiro.
Más bien realista, aunque estoy siendo bastante optimista al creer que no lo matarán, respondió Izuku. En el momento en el que Mineta estuvo al punto de llegar al final de la pared, fue derribado por el niño que vivía con las heroínas. Izuku atrapó a su compañero y le hizo una seña de aprobación al niño, el cual lo miró con desprecio. Sin embargo, en un mal movimiento el niño le dio un vistazo al área de mujeres y cayendo del muro. Izuku arrojó a Mineta a un lado y atrapó al niño, el cual se había desmayado del susto. Al parecer ya sabían que Mineta intentaría algo así. Llevaré al niño con las Pussycats, mencionó Izuku retirándose de las termas. Fue buena idea haberlo puesto como vigía, aunque parece que no lo agrandamos mucho, mencionó Izuku mientras le daba un rápido vistazo a la condición del niño. No es algo contra ustedes, es que a él no le agradan los héroes y aquellos que quieren serlo, tampoco le agradamos nosotras, pero no tiene a nadie más que cuide de él, así que está con nosotras, explicó Mandalay. ¿No le gustan los héroes? Eso es raro, yo a su edad me volvió loco viendo vídeos de héroes en internet, respondió Izuku. No es tan raro, su padre era mi primo, él y su esposa eran héroes profesionales, por desgracia murieron en servicio hace 2 años, fueron héroes hasta el final, pero él no lo ve así, señaló Mandalay con tristeza. No puede evitar sentirse molesto y triste por haberse quedado solo, mencionó Izuku de forma casi automática. Es más complejo que eso, todos a su alrededor hablaban maravillas de sus padres muertos y de cómo habían evitado que el villano dañara a los civiles, hablaban de cómo el dúo de héroes Wateroses habían sido grandes héroes. Desde su punto de vista, es como si sus padres hubiesen preferido salvar a un montón de extraños que estar con él, mencionó Mandalay. Wateroses, muscular. Mencionó Izuku mientras su tono de voz se agravaba y su rostro se tornaba en un ceño fruncido. La heroína no pudo evitar notar cómo el chico frente a ella apretaba los puños con tanta fuerza que parecía que sus dedos fuesen a través sus manos. ¿Algún familiar?, cuestionó Mandalay solo para ser interrumpida por Izuku. Menos 2 amigos, nos lo encontramos en un almacén y corrimos, él nos siguió y mis amigos se interpusieron para darme la oportunidad de escapar, ellos fueron grandes héroes para mí ese día, mencionó Izuku. Entiendo por qué todo se refería a Wateroses como grandes héroes, pero también entiendo un poco cómo es sentir que te quedaste atrás, señaló Izuku poniendo su mano en la cabeza del niño y frotando su cabello. Debieron haber sido amigos maravillosos, mencionó Mandalay. Definitivamente lo eran, respondió Izuku retirándose del lugar. Aizawa despertó a todos a las 6 am, aunque Izuku durmió todo lo que pudo, aún no se sentía que había dormido lo suficiente, sin embargo, no podía desperdiciar su asistencia al campamento. El héroe empezó a hablar sobre el objetivo del campamento de entrenamiento, habló sobre cómo habían el control y la técnica de sus dones a través de la experiencia, pero en el campamento se centrarían en aumentar el poder general de estos dones. Para Izuku toda esa charla era tan ajena a él, ver cómo sus compañeros se sorprendían al ver que sus puntajes al usar sus dones no eran tan altos, cómo se organizaban para entrenar sus dones, todo eso lo hacía sentirse como una especie de extraterrestre. «Hey tú. ¿Qué haces allí parado? Todos los que luchen cuerpo a cuerpo vienen conmigo», exclamó el héroe Tiger sacándolo de su estupor. Izuku tomó su pala y se unió al entrenamiento, usó cada truco que había aprendido en las calles y lo mezcló con sus clases de artes marciales y con las prácticas de gimnasia que había tomado recientemente. El héroe usaba su Kirk de flexibilidad para lanzar poderosos golpes en direcciones imposibles, haciendo inútil lo que Izuku había aprendido sobre observar los hombros y anticiparse. La anatomía de los seres humanos dejó de ser estándar a causa de los quirks, sin embargo, no significa que no haya patrones a seguir, de otro modo la ciencia médica se habría vuelto inútil, mencionó Tiger. Piensa en el héroe Centipider, no podrías atacar su cuello como lo harías conmigo por ejemplo, declaró Tiger continuando con el entrenamiento. Izuku reflexionó acerca de las palabras del héroe y optó por tomar otro enfoque. Izuku observó los hombros del héroe, pero en vez de intentar bloquear o esquivar decidió combatir el fuego con fuego, optó por atacar los brazos mientras rompía la guardia del héroe usando un enfoque más agresivo.
Izuku blandió su pala usándola para atacar y bloquear la lluvia de golpes del héroe, y cuando estuvo a punto de encajarla en la barbilla del héroe sintió un fuerte rodillazo en el estómago que lo hizo retroceder. Buen primer intento. Toma un descanso y veamos cómo te va luego con los otros. Mencionó el héroe mientras sus otros compañeros tomaban su turno. Y lo hiciste bien. Un golpe como el que ibas a dar puede darle fin a cualquier pelea. Mencionó Ojiro. Sí, pero estar cerca de lograrlo no es suficiente, mencionó Izuku mientras pensaba en cómo superar el entrenamiento. Tras los entrenamientos llegó la hora de la cena, los estudiantes se las ingeniaron para cocinar algo aceptable, todos comieron salvo por uno. Izuku, al notar que el sobrino de Mandalay Kota se alejaba, decidió seguirlo adentrándose en el bosque, hasta la base de una montaña. Izuku no lo sabía, pero ese lugar sería más importante en un futuro cercano de lo que él creía que era. Cuando llegaron al campamento, el grupo de la clase B observó con horror a sus compañeros de la clase 1, a quienes recién habían empezado con su entrenamiento, los cuales parecían estar siendo expuestos a diferentes tipos de tortura. ¿Qué se supone que están haciendo?, preguntó Kendo con una expresión de terror. Las fibras musculares, cuando son sometidas a estrés, estas se vuelven más fuertes de forma progresiva. Lo mismo ocurre con los dones y es lo que haremos el día de hoy, exclamó el profesor Blatkin. Aquellos cuyos dones sean emisores usen sus dones hasta sus límites y luego rebásenlos. Aquellos cuyos dones están centrados en una parte de su cuerpo, céntrense en ella. Los heteromorfos deberán centrarse en sus características específicas. Representante de la clase, organizarlos en grupos y llévalos con las Pussycats. Luego dedícate a tu entrenamiento, declaró el héroe mientras se acercaba a su homólogo de la clase 1A. Tomamos todas las precauciones para este campamento, espero que haya sido suficiente, en especial porque solo estamos nosotros y las Pussycats, mencionó el héroe profesional Blatkin. Los únicos que conocen la ubicación del campamento somos nosotros, el director y las Pussycats. Ningún otro miembro del profesorado conoce el itinerario del campamento, mencionó el profesor Eraseread. Aún así, hay que mantenernos atentos, declaró Blatkin, a lo que Eraseread asintió. Hola Kota, estoy seguro que no es exactamente sabrosa, pero es mejor que nada, mencionó Izuku dejando un plato de arroz con curry. Podrías dejar de fingir ser buena persona. Si viniste aquí para hacer tu buena acción del día, ya te puedes ir, exclamó un irritado Kota. Al escuchar las palabras del niño, Izuku avanzó y se sentó a su lado. Este se dio media vuelta y lo ignoró. Sin embargo, eso no le impidió a Izuku empezar a hablar. Sé quiénes fueron tus padres, por eso es que quiero hablar contigo, mencionó Izuku sin ningún tipo de delicadeza. ¿Fue Mandalay quien te lo dijo?, preguntó Kota con rabia. Sí, murieron luchando contra el villano muscular. Entiendo lo duro que debió haber sido eso, mencionó Izuku con tranquilidad. Tú no entiendes nada. Estoy cansado de que adultos disfrazados me digan que entienden cómo me siento, respondió un molesto Kota. Bueno, decir que te entiendo es un poco egocéntrico, la palabra correcta sería decir que tengo una idea general de cómo te sientes. Después de todo, tú perdiste a tus padres y mi madre aún sigue viva, respondió Izuku. ¿Tu papá murió?, preguntó Kota mostrándose un poco más receptivo. No, él está vivo, o eso es lo que creo, no tengo idea realmente, pero sé lo que significa perder a gente importante a manos de un villano, sentir que te dejaron atrás. Podría decirte muchas cosas, algunas sonarían bien, pero eso no sería justo, así que lo único que te puedo decir es que está bien llorar si te sientes triste. Nadie culpará a un niño que llora porque extraña a sus padres, declaró Izuku dejando el plato y retirándose. Antes de que se alejaran más, Izuku vio como el niño tomaba el arroz y entre lágrimas le daba varios bocados. Sabe como a pequeñas piedras con barro, susurró el niño entre lágrimas. Debí de haberle hecho caso a las chicas y traer una bandeja con sándwiches, pensó Izuku para sí mismo alejándose del lugar.
Tras un largo día de entrenamiento y después de preparar su comida, los estudiantes podían aprovechar los extensos terrenos de la propiedad para acampar o descansar sus fatigados músculos en un baño con aguas termales. En ese sentido, el campamento era un lugar muy cómodo y relajante, excepto para aquellos que habían fallado en sus exámenes prácticos o teóricos. Estos se veían obligados a tomar clases de recuperación durante la noche, viéndose privados de un buen descanso. Este fue el destino de Kirishima, Sato, Kaminari, Ashido, Zero y Monoma, estos dos últimos, siendo miembros de equipos aprobados pero cuyos resultados no fueron satisfactorios. Estos tenían que soportar un día de entrenamiento extenuante, seguida de una sesión nocturna de estudios. Desde su perspectiva eran los que más se esforzaban, pero al ver a Izuku balanceando su pala durante la noche, sintieron que este no era el caso. Mi gorilla, esforzarte está bien, pero tienes que ser prudente. Sobre esforzarte y no darle tiempo a tu cuerpo de recuperarte no te ayudará a mejorar, al contrario, te causará lesiones y desgarros musculares que echarán a perder cualquier progreso que hayas hecho, señaló Aizawa en tono severo. Está bien, solo estoy afinando unas cuantas cosas, luego tomaré un baño y iré a dormir, respondió Izuku continuando con su entrenamiento. Ante esta respuesta, Aizawa suspiró y se retiró con los estudiantes de la clase a que habían suspendido su prueba. Tienes mucha energía, Izuku, no tengo problemas en que tomes mi lugar el día de hoy, mencionó Kaminari medio en broma medio en serio. Sin embargo, era sereagato al chico con sus cintas antes de que pudiera recibir una respuesta, lo que dejó punto a Izuku continuar con su entrenamiento. De este modo pasaron los días y las noches del campamento de entrenamiento para Izuku. Parece que todos estamos listos, el plan se ejecutará mañana en la noche, ¿entienden todos cuáles son sus funciones? Mencionó Dabi, sus palabras fueron oídas por todos, sin embargo, no todos estuvieron interesados en escucharlo. ¿En serio seremos solo 10 personas? Este plan es toda una locura, mencionó el villano heteromorfo con aspecto de lagarto. Para nada, Shigaraki nos consiguió uno de esos gnomos que hicieron estragos en Osu, con esa cosa corriendo por todos lados no será tan difícil de lograr, declaró el villano llamado Dabi. Tengo una queja. Exclamó una voz femenina levantando la mano. El grupo parecía ignorar sus palabras pero está continuo de igual. Estos equipos no son nada lindos, no me gustan. Exclamó la villana femenina. Es porque no tienen que verse lindos, solo tienen que ser funcionales, mencionó una voz que sonaba aún más joven que la de la chica, aún más que la de los estudiantes que se supone atacarían. Aunque debo decir que estos trajes son muy útiles, son terribles. Mencionó uno de los villanos mientras negaba cada una de sus frases. Carne. Susurró un hombre delgado envuelto en cuero. Los murmullos del sujeto eran desagradables y perturbadores, sin embargo, todos los ignoraron. Bueno, estoy seguro que este pequeño espectáculo dará mucho de qué hablar, mencionó un hombre enmascarado con sombrero y gabardina amarilla. Aún así, incluso con estas herramientas, hay que mantener a raya a los gatitos, mencionó uno de los villanos el cual se expresaba usando un tono de voz lo más femenino posible. Cierto, hay que hacer algo con los héroes, para lidiar con los alumnos, mencionó el joven adulto llamado Komaeda mientras una pequeña porción de su rostro empezaba a tornarse verde, sin embargo, esto rápidamente fue resuelto. No hay que pensarlo mucho. Solo tenemos que ir allí y matarlos a todos. Esto va a ser divertido. Exclamó el villano conocido como Muscular. Mañana es el último día del campamento de entrenamiento, es por eso que tenemos un evento especial a cargo de las Pussycats, mencionó un cansado Aizawa. Ante esto, todos los estudiantes se emocionaron, sin embargo, el héroe Black King se acercó a los 6 estudiantes que habían fallado en sus exámenes. Naturalmente aquellos que fallaron sus exámenes aún tienen que estudiar para evitar volver a fracasar, declaró el héroe Black King tomando a los desanimados estudiantes y llevándoselos. Bueno chicos, el evento consiste en una prueba de valor, cada clase se dividirá entre asustadores y no asustadores, los que asusten tendrán que usar sus Kirk para asustar a sus compañeros sin atacarlos, mencionó Mandalay.
Los otros deberán ir en parejas, y recibir un certificado de victoria por parte de Ragdoll y regresar. Una vez que todos estén aquí tendrán que intercambiar los roles, mencionó Pixie Bob. Ganar a la clase que consiga más pantalones mojados, declaró Tiger mientras seleccionaba las parejas de la clase 1A. Los equipos fueron los siguientes: Aoyama y Koda, Yaoyorozu y Hiro, Uraraka y Tsuyu, Ojiro y Melissa, Tokoyami y Shoji, Todoroki y Bakugo, Izuku y Mineta, Hilda y Agakure. En ese orden, los grupos fueron adentrándose al bosque, algunos se encontraban emocionados por hacer la prueba de valor, otros esperaban hacer uso de sus dones para asustar a sus compañeros. Sin embargo, un extraño olor que era la mezcla entre huevo podrido y humo se empezaba a notar en el ambiente. ¿Por qué huele a humo? ¿Habrá iniciado un incendio?, preguntó Hilda. Quizás algunos de los chicos usaron sus Kirk por accidente e iniciaron el fuego. Hay que comunicarnos con Ragdoll, mencionó Pixie Bob. Ante esto, Mandalay intentó comunicarse con su compañera usando radios y su Kirk, sin embargo, no recibía ninguna respuesta. No podemos dejar que el fuego se extienda, tendré que, mencionó Pixie Bob, la cual empezó a ser arrastrado hacia el bosque. La heroína no pudo reaccionar a tiempo y antes de que se percatara ya había sido derribada de un fuerte golpe en la cabeza. Izuku recordó por un instante su pelea en la estación de Shizuoka, de no haber sido por su casco su destino hubiese estado sellado. Somos el escuadrón de acción de vanguardia de la Liga de Villanos, mencionó un hombre heteromorfo con aspecto de lagarto, uno que Izuku reconoció al instante. Cuando el villano notó al chico se lanzó al ataque. En ese instante las suposiciones de Izuku sobre aquel sujeto se hizo realidad. El villano usó una espada creada a partir de varias espadas, cuchillos y kukris atados para enfrentar al estudiante. Izuku por su parte empuñó su pala y desvió el golpe contraatacando inmediatamente. Mandalay intentó rescatar a Pixie Bob solo para ser atacada por el otro villano. El ataque habría tenido éxito de no ser por la intervención de Tiger. De este modo los héroes pudieron sacar a su compañera del peligro. Alias Magne, culpable de 2 homicidios. Tus terribles crímenes se terminan aquí, declaró el héroe Tiger. A todos los estudiantes, estamos bajo ataque, regresen al campamento, eviten el combate, mencionó Mandalay usando su Kirk. Kota, tienes que regresar, no sé dónde es que vas, así que te pido que regreses por favor, comunicó Mandalay en un intento de salvaguardar a su sobrino. Spinner, ayúdame a lidiar con los gatitos, mencionó el villano con voz chillona. Izuku evitaba los ataques del villano, sin embargo, este último optó por enfocarse en los héroes al percatarse de que los estudiantes no podían enfrentarse a ellos de forma legal. Spinner se colocó al lado de Magne mientras se disponía a mantener a raya a los profesionales. Izuku aprovechó la oportunidad para empezar a correr, y yo sé dónde se esconde Kota, iré por él y lo traeré a salvo, exclamó Izuku mientras se alejaba a toda velocidad. Los héroes intentaron detenerlo, sin embargo, los villanos no le permitieron cambiar su posición. Bakugo y Todoroki se encontraban en un terrible predicamento. Detrás de ellos se había formado una espesa niebla de color morado que había dejado a un par de estudiantes de la clase B inconscientes, mientras que delante de ellos estaba la aterradora figura de un sujeto vestido de pies a cabeza de cuero con solo sus dientes expuestos. El sujeto le susurraba palabras dulces y encantadoras a una mano cercenada, mientras frotaba su cuerpo con aquel miembro amputado. Deja de seducirme, tengo que trabajar, mencionó el aterrador sujeto mientras se ponía de pie. ¿Mitades? ¿Quiénes estaban delante de nosotros?, preguntó un impactado Bakugo. Eran Shoji y Tokoyami, respondió Todoroki preparándose para una confrontación inminente. Hirou cayó inconsciente mientras avanzaba por el bosque, esto le permitió a Yaoyorozu entender la naturaleza de la niebla púrpura y prepararse en consecuencia. Gracias a esto pudo avanzar, encontrándose con la representante de la clase B y uno de sus compañeros. Con su ayuda podrían rescatar a los desmayados. Por desgracia, tanto ella como el estudiante de la clase B llamado Awase se tenían que mantener ocultos de un enorme gnomo el cual estaba cubierto con motosierra y taladros los cuales chirriaban de forma aterradora.
Tanto Tsuyu como Uraraka habían escuchado la advertencia de Mandalay y se disponía a regresar lo más rápido posible a la seguridad del campamento. Por desgracia, no se habían podido percatar de una figura la cual las seguía de forma silenciosa. Con la ayuda de Yaoyorozu, Kendo y Tetsu habían podido ayudar a muchos de sus compañeros, fue esto lo que les permitió notar una anomalía en el gas somnífero. El gas debía dispersarse, no solo porque estaban en un espacio amplio y abierto, sino también por el viento nocturno. Sin embargo, aquella niebla púrpura parecía arremolinarse en un punto y a partir de allí dispersarse. No hay mención del somnífero, eso significa que Mandalay no ha podido verlo desde el campamento, mencionó Kendo. Lo que significa que el incendio es una tapadera por parte de los villanos, mencionó Tetsu a lo que Kendo asintió. Ojiro y Melissa se habían separado, el chico llevaba consigo máscaras antigases cortesía de Yaoyorozu y se disponía a repartirlas entre los grupos que habían ingresado después de ellos. Melissa por su parte se disponía a regresar al campamento para alertar a los héroes del somnífero, sin embargo, al ver a un joven adulto en medio del bosque se detuvo. Era obvio pensar que el sujeto era un villano, sin embargo, su aspecto y su reacción al verla eran propias de un civil nervioso, no de un criminal. ¿Qué hace esta persona aquí?, pensó la chica mientras mantenía la guardia en alto. Kota se encontraba en su escondite en la montaña, el mensaje de Mandalay había sido claro, y aunque aún tuviera sus reservas acerca de su tía y su profesión, podía entender el riesgo que significaba estar solo en una situación como esa. Por desgracia para él, un sujeto enmascarado se había atravesado en su camino de regreso. Tras un breve intercambio de palabras, el sujeto se quitó aquella máscara revelando un rostro que había visto en las noticias hace años. El rostro de aquel que había asesinado a sus padres. Tú, por tu culpa, mis padres están muertos. Exclamó el pequeño lanzando un chorro de agua con su kirk. ¿Tus padres? ¿Te refieres a esos héroes con dones de agua? Jajajaj, yo también tengo mis propias quejas al respecto. Mencionó el villano mientras se quitaba su ojo de vidrio por uno con un patrón de colores negro y rojo. Esto es bastante simple, la verdad, yo quería matar y tus padres querían impedírmelo. Si vas a culpar a alguien, entonces culpa a tus padres por ser débiles y acabar muertos. Exclamó Muscular, sus músculos se hinchaban en una armadura mientras se preparaba para matar al niño. Fue en ese instante en el que una voz rompió la tensión del momento. Si vas a pelear con alguien, entonces hazlo con alguien de tu tamaño. Exclamó un recién llegado Izuku, el cual empezó a sentir como su corazón quería salirse de su pecho al ver al villano que tenía frente a él. El villano conocido como Muscular se dio media vuelta para ver quién le había hablado, al ver al chico frente al simplemente se rió ruidosamente. Ante la presencia del villano, Izuku no pudo evitar sentir como sus palmas empezaban a sudar al punto de creer que su pala se resbalaría de sus manos y como los latidos de su corazón se hacían más ruidosos y se aceleraban. Izuku avanzó a toda velocidad, en un acto impulsado no por el valor sino por el nerviosismo. Muscular hizo lo mismo, confiado de que convertiría al chico en una mancha carmesí con el primer golpe, y así habría sido de no ser porque Izuku derrapó entre las piernas del villano y tomó al niño. Agárrate. Ordenó Izuku. Kota no dudó ni un instante en obedecer y se aferró a Izuku con todas sus fuerzas. Muscular se reía de la situación, sabiendo que la única forma segura de bajar hacia el bosque era pasar a través de él. Sin embargo, Izuku no compartía esta valoración. El estudiante saltó desde su posición hacia el bosque, y haciendo uso de sus lecciones de gimnasia pudo balancearse entre las ramas de los árboles lo suficientemente bien como para caer sin romperse ningún hueso. Tan pronto como Izuku estuvo en el suelo del bosque continuó corriendo. Tan pronto como sintió que se había adentrado en el bosque, lo suficiente como para no ser visto, se tomó un instante para sentarse a espaldas de un árbol y verificar que tanto él como Kota no estuviesen heridos. Fue en ese instante en el que escuchó un estruendo y el ruido de un árbol cayendo que hizo que sus latidos volvieran a acelerarse. ¿A dónde crees que vas? La fiesta es por aquí. Y créeme, está para morirse. Exclamó entre gritos el villano, quien encontraba la situación hilarante.
Tenemos que volver al campamento, ahí estaremos seguros, mencionó Kota, quien intentaba hacer que Izuku se pusiera de pie, sin embargo, este parecía estar paralizado. No. Si vamos al campamento esto terminará en un baño de sangre, hay villanos allí también y es seguro pensar que hay más por todo el bosque, mencionó Izuku tratando de mantener su voz lo más baja posible sin mucho éxito. Mis manos, no dejan de temblar, pensaba Izuku mientras apretaba las manos en un intento de detener el temblor. Esto es asombroso. El hijo de los héroes que me hirieron y uno de los chicos que intentaron enfrentarme justo después. Vengan aquí y déjenme terminar el trabajo. Exclamó el villano entre gritos de júbilo. Los otros dos eran un desastre peleando y el tercero fue un cobarde. Ven y muéstrame algo divertido. Exclamó el villano y tras esto se escuchó como un árbol fue reventado de un golpe. Izuku intentó ponerse de pie, su cuerpo simplemente no cooperó. Niño. ¿No quieres volver a ver a papá y mamá? Preguntó el villano de forma cínica, a lo que Kota se dispuso a ir hacia el villano, sin embargo, Izuku lo tomó del brazo impidiéndole ir. Hay que vencerlo, tengo que hacerlo, lo haré, mencionó Izuku como si se convenciera a sí mismo. ¿Y tú me vas a ayudar?, dijo Izuku mientras señalaba al niño. Izuku no era un superhumano, no tenía un don que hiciera cosas fantásticas y sobrenaturales, en el mundo en el que vivía era como si su cuerpo no estuviese hecho para pelear, pero eso no significaba que no estuviera preparado para intentarlo. Siempre nos dicen que no debe importarnos lo que piensen de nosotros, pero si este tipo piensa que puede ganarme fácilmente entonces que lo haga, pensó Izuku mientras cambiaba la forma de su pala para usar el pico. Y con este empezó a arar la tierra removiéndola, debía de hacerlo de forma rápida y que a su vez fuese lo más profundo posible, puesto que solo era cuestión de tiempo hasta que Muscular los encontrará. Una vez que esto estuvo hecho llegó el turno de Kota, con su Kirk empapó la tierra convirtiendo la tierra que Izuku había removido en un lodazal, fue en ese momento en el que Izuku lanzó un grito a todo pulmón. Aquí estoy Muscular. Ven a pelear. El desafío de Izuku fue escuchado por el villano, el cual no dudó en correr hacia el chico sin percatarse del lodo. Izuku estaba asustado, desde antes de salir como vigilante solía correr como ejercicio, siempre que lo hacía sudaba, su respiración se aceleraba y su corazón latía con fuerza, sin embargo, estando allí parado podía sentir como su corazón latía con más fuerza que nunca, lo suyo era pánico y él lo sabía. Aún así, no podía hacer nada al respecto salvo enfrentarse a la amenaza. Muscular avanzó, la fuerza que los músculos le otorgaban hacían que cada movimiento que hacía fuese fuerte, sin embargo, en el lodo estos movimientos lo hacían resbalar y caer. Izuku sonrió al ver que su plan había tenido éxito, había logrado atrapar a su enemigo a un terreno donde su velocidad no significaba nada. Izuku tomó un montón de barro con su pala y la arrojó al rostro del villano, cuando este perdió su visión este aprovechó para deslizarse y golpearlo. Por desgracia su armadura de músculos hacían inútiles sus golpes, por lo que se arrojó al lodo y se deslizó como si fuese un extraño pingüino. Muscular se percató de su situación y de forma lenta y pausada intentó alejarse, sin embargo, sus músculos hacían que sus movimientos por más pequeños que fueran lo hicieran resbalar y perder estabilidad. Nunca se preocupó por aprender a controlar la cantidad de fuerza que necesitaba, y es por eso que tengo oportunidad, pensó Izuku. Este sabía que era cuestión de tiempo hasta que el villano se escapara, pero eso no importaba, después de todo el villano tenía un punto débil y él no iba a fallar. Izuku dio un salto y se aferró a una de las ramas más cercanas, de este modo logró subir el árbol, usando los árboles pudo tomar un terreno elevado. Izuku se quitó su camiseta llena de barro y se la arrojó al villano para distraerlo. Cuando Muscular se quitó aquel trapo sucio del rostro fue recibido con un golpe el cual impactó justo en su nariz. El golpe con la pala fue tan fuerte que este por un instante desactivó su Kirk. Izuku no se detuvo y continuó golpeando una y otra vez, antes de que este volviera a activar su Kirk. Cuando llegue hizo y se preparó para devolver los golpes, solo vio un lodazal vacío.
Muscular miró hacia arriba buscando al chico, sin embargo, cuando lo hizo, Izuku surgió envuelto en su totalidad de barro y usando el mango de la herramienta golpeó la tráquea del villano. Este empezó a toser, pero lo peor llegó cuando recibió un golpe en la parte de atrás de su cabeza que lo hizo caer al suelo. Al caer este resultado estar inconsciente, la lucha debía terminado. Muscular había caído boca abajo, moriría asfixiado a causa del barro si es que él no hacía nada para evitarlo. Un Kirk poderoso y fácil de usar, podrías haber sido un héroe sin mucho esfuerzo, pero aún así optaste por matar gente, los padres de Kota, mis amigos. Mencionó Izuku entre lágrimas. En cambio yo tengo que entrenar día y noche para mantenerme en una buena condición física, tengo que cuidar mi alimentación y pasar horas y horas estudiando y aprendiendo cosas para no estancarme, es tan injusto, mencionó Izuku apretando su pala con fuerza. Pero aún con todo eso, la idea de dejarte morir cuando puedo evitarlo es algo que es fuera de la cuestión, mencionó Izuku. Porque yo soy un humano y un héroe y tú solo eres un monstruo, declaró Izuku volteando el cuerpo del villano dejándolo boca arriba. Vamos Kota, mencionó Izuku entre jadeos, vamos con tu familia. Tras esto el chico salió de su escondite y se fue con Izuku al campamento. El anuncio de Mandalay también llegó a los héroes de UA y a los estudiantes que se encontraban rindiendo sus exámenes de recuperación. Hay que ayudar a nuestros compañeros, exclamó Kirishima poniéndose de pie. Fue el héroe Black King quien lo devolvió a su asiento. Sus compañeros están en peligro, pero eso no significa que ustedes deban ponerse en peligro también, recuerden que aún no son profesionales, mencionó el héroe Black King. Es cierto, iré por sus compañeros y los haré venir a este lugar, te encargo defenderlo, mencionó Aizawa, a lo que Black King asintió. En el momento en el que el Asereat cruzó la puerta fue sorprendido por una llamarada azul. Por un instante el villano pensó que había ganado, sin embargo, sus llamas dejaron de salir y con sus cintas el héroe logró retener al villano. ¿Cuántos son? ¿Y qué es lo que buscan?, cuestionó el Asereat mientras amenazaba al villano con romper su brazo. Ante la negativa del villano de decir algo, el héroe cumplió con su amenaza. Venciste al villano, pero podrás mantener a salvo a tus estudiantes Eraser, exclamó el villano mientras su cuerpo empezaba a derretirse en una masa negra, dejando entrever que no era más que un clon. Vlad, el objetivo son los estudiantes. Iré con Mandalay, exclamó el profesional yendo al campamento. Es una mala idea, el hecho de que estemos siendo atacados por villanos no nos autoriza a pelear con ellos, mencionó Kendo reteniendo a su compañero. ¿No lo entiendes? Si no hacemos algo con este humo venenoso muchos de nuestros amigos no sobrevivirán, tenemos aquí y ahora la oportunidad de hacer algo para evitarlo. Monoma tiene razón al sentir que la clase 1A nos supera, lo que ellos tienen y nosotros no, es la experiencia de luchar con verdaderos villanos, y justo ahora podemos ponernos a la par, exclamó Tetsutetsu con seriedad. Estas máscaras de gas funcionan con microfiltros, estos filtran el gas permitiéndole el paso al oxígeno, pero deben cambiarse después de un tiempo, y en el centro de ese tifón de veneno el oxígeno será menor, explicó Kendo de forma detallada. Entonces dices que mientras más nos acerquemos al villano que genera el gas menos tiempo durarán las máscaras, mencionó Tetsutetsu a lo que su compañera asintió. Entonces solo debemos ir allí a toda velocidad y golpear al villano antes de que nos quedemos sin oxígeno, mencionó Tetsutetsu simplificando todo el discurso de su compañera. En esencia, sí, respondió la chica optando por llevar a cabo el plan de su compañero. ¿En serio están atravesando el veneno de frente? Pensé que eran alumnos de una escuela de élite, susurró el villano apodado Mustard. Su Kirk le permitía producir un gas sonífero altamente tóxico en grandes cantidades, sin embargo, él mismo no era inmune a los efectos de su propio gas. Por suerte para él, Hiran le había proporcionado una máscara de antigas y un tanque de oxígeno para poder cumplir con su trabajo. Todos esos elementos de soporte eran útiles, pero no era lo único que había obtenido del traficante. Mustard disparó su revólver con la intención de matar al aspirante a héroe que intentaba acercarse a él.
Sus ojos no podían ver más allá de sí mismo a causa de lo espeso del gas. Por suerte para el Sudon no solo tenía desventajas. Una de las ventajas era que podía sentir cualquier movimiento y fluctuación que alterara su gas. Gracias a ello sabía exactamente todo lo que ocurría dentro de su tifón de veneno, lo que le permitía contraatacar. Por desgracia para Mustard, la bala que estaba destinada a quitarle la vida al estudiante rebotó en su cuerpo. ¿Te crees Terminator? Había olvidado que habían algunos de ustedes que se endurecían. Mencionó el joven villano con júbilo. Sin un plan, sin preparaciones previas, simplemente cargar hacia adelante con la esperanza de que el patético villano sea derrotado. ¿En serio estos son estudiantes de UA? Exclamó el villano con desdén. Se supone que todos debemos hacernos a un lado y besar el suelo que estos idiotas pisan solo porque fueron a una buena escuela, mencionó Mustard con desprecio mientras disparaba una y otra vez contra los estudiantes. Tetsu se ponía en medio, sirviendo como escudo y deteniendo las balas. Sin embargo, si bien esto no era mortal para él, aún sentía el dolor de cada impacto de bala. Por desgracia para Tetsu, una de las balas tuvo el infortunio de romper su máscara de gas dejándolo a merced del veneno. Eso fue un buen tiro. Y con ello el escudo humano cae. Exclamó el villano apuntando su revólver en dirección a Kendo. Intentó lanzar un golpe contra el villano, sin embargo, este no se inmutó al percatarse de que la distancia entre la chica y él era demasiado como para que lograra algo. La sorpresa del villano fue inmensa al notar cómo la mano de la heroína aumentaba de tamaño y amenazaba con romper su máscara antigas. ¿En serio planeabas golpearme con ese Kirk tan patético? Exclamó un molesto Mustard. Si es patético o no dependerá de cómo lo use. Respondió Kendo agitando sus enormes manos para generar fuertes corrientes de viento que dispersaban el humo. ¿Cuánto poder tienen esas estúpidas manos?, pensó Mustard para sí mismo sintiendo como el viento le impedía apuntar bien su revólver. En el momento en el que Kendo dejó de balancear sus manos, el villano supo que era momento de actuar. En el momento en el que un desesperado Mustard apuntó su revólver para dispararle a la chica, recibió un golpe en la quijada por parte de Tetsu que reventó su máscara y lo dejó golpeado y inconsciente. El resultado de este enfrentamiento alteró el escenario en todo el campamento. Era obvio para Melissa que el individuo frente a ella era un villano, sin embargo, su actitud la hacía dudar. ¿Quién eres y qué haces aquí?, preguntó la chica tratando de encubrir su nerviosismo. Tengo un trabajo que hacer, mencionó el sujeto, el cual sacó un cuchillo de cocina y intentó atacar a la chica. Esta actuó por puro instinto y antes de que el sujeto pudiera hacer algo ya le había impactado un golpe el rostro haciendo que su nariz empezara a sangrar. Duele. No puedo respirar, mencionó el sujeto, el cual se retorcía en el suelo a causa del dolor. El líquido carmesí que chorreaba de su nariz se tornó en uno de color verde y luego cesó. Aún no logro regularlo a tiempo, murmuró el sujeto para sí mismo ignorando a la extrañada chica que lo observaba. Melissa se colocó en posición de pelea y se dispuso a atacar. Ante esto, él levantó las manos y retrocedió presa del pánico. No, espera. Me rindo. Es obvio que el Kirk que te dieron a ti es más fuerte que el que me dieron a mí, mencionó el sujeto tomando a Melissa por sorpresa. ¿Tú, cómo?, mencionó una sorprendida Melissa. Sí. Me lo dijeron. Te dieron un poder y su dueño lo quiere de vuelta. Te contaré todo, solo no me golpees de nuevo, mencionó el sujeto mostrándose nervioso. Ante las palabras de aquel sujeto, Melissa empezó a retroceder. ¿Hice algo mal?, se preguntó a sí misma la chica. Ese momento de distracción fue aprovechado por el villano para abalanzarse hacia ella. El villano aprovechó su forma de Slimet para pasar a través de la chica. En el momento en que se puso detrás de ella empezó a ahorcarla. Melissa salió de su estupor y empezó a forcejear con el villano. Sin embargo, cada golpe que ella propinaba solo conseguía salpicar parte del Slimet que componía al villano. El villano intentó tomar el cuchillo pero Melissa logró alejarlo de una patada. Esta corrió hacia el árbol más cercano para golpear al villano contra el árbol.
Esto tuvo éxito, haciendo que el villano la soltara. Rápidamente Melissa intentó golpearlo en el rostro, sin embargo este evitó el daño convirtiendo su rostro en slime, el cual salpicó por todo el suelo. Melissa intentó seguir atacando, sin embargo, el villano convirtió todo su cuerpo en slime y logró escapar, solo para reestructurarse y golpear a la chica. Melissa devolvió los golpes uno tras otro sin detenerse. Ante esto, el villano optó por mantenerse en su forma de limo para evitar el daño. Sin embargo, con cada golpe el limo recibía salpicaba reduciendo su tamaño. Melissa se detuvo en el instante en el que sus músculos empezaron a doler demasiado, instante en el que el villano aprovechó para huir. Melissa no estaba dispuesta a dejar que eso ocurriera, sin embargo, el villano se las ingenió para desaparecer de su vista. No hay forma de que el tío Mig conozca a esta clase de gente, aún así, tengo que hablar con él cuando esto termine, pensó Melissa. Un neblina sonífero a un lado y un villano enloquecido en el otro, procura no excederte con tus explosiones o acabaremos encerrados en otro incendio, exclamó Todoroki usando su hielo para protegerse de los dientes cuchilla del villano. Eso ya lo sé mitades. Respondió un estresado Bakugo el cual tenía que contener la fuerza de sus explosiones. El villano aprovechaba sus ataduras de cuerdo y su cuerpo delgado para elevarse con sus dientes y moverse entre la copa de los árboles mientras atacaba a los estudiantes. Con esa pinta de loco y ese cuerpo delgado no engaña a nadie, es un experto usando su kirki el terreno, mencionó Bakugo observando detalladamente al villano llamado Moonfish. Este es un mensaje de parte de la Seread, tienen permitido pelear para defenderse, manténgase a salvo, declaró la heroína Mandalay usando su Kirk de telepatía para transmitir ese mensaje a todos los alumnos. Por fin dicen algo con sentido. Exclamó un emocionado Bakugo. Normalmente te diría que evitemos el combate, pero en esta situación no tenemos otra opción, mencionó Todoroki sintiendo como sus dientes empezaban a castañear a causa del frío. Voy a congelar parte de bosque, una vez que esté congelado, haz la explosión más grande que puedas hacer, mencionó Todoroki quien trataba de contener los temblores de su cuerpo. Ante estas palabras Bakugo sonrió, tenía unos instantes para atacar hasta que el frío del hielo mermara la producción de sudor de su cuerpo, por eso, cuando tuvo la más mínima oportunidad usó su Witcher Impact. El estudiante tenía confianza en el poder de sus explosiones, y cuando hizo uso de estas el suelo retumbó destrozando varios de los dientes que el villano usaba para atacar. Sin embargo, aunque estaba herido aún parecía capaz de continuar la pelea. El dúo no se había dado cuenta, pero aquella capa de humo que los retenía en ese lugar había desaparecido, sin embargo, incluso con esta información no habrían podido hacer nada con eso en ese momento. Por suerte para los dos, más pronto que tarde recibirían refuerzos. Melissa recorrió el bosque en busca del villano Slime, había escuchado el mensaje de Mandalay pero desde su punto de vista el anuncio había llegado tarde. El humo está desapareciendo, pensó Melissa notando cómo la neblina morada se dispersaba. Mientras recorría el bosque en busca del escurridizo villano se topó con una escena inesperada. Su compañera Tsuyu se encontraba atada a un árbol y Uraraka se encontraba en el suelo siendo sometida por una villana de género femenino la cual le extraña sangre mediante un extraño dispositivo de soporte. Un dispositivo de succión y almacenaje que se divide en compartimentos, esos materiales no mantienen estériles las muestras, pensó Melissa tras darle un vistazo al equipo de soporte de la villana. El objetivo, un 3vs1 no es muy conveniente, mencionó la villana disponiéndose a escapar. Melissa intentó atacar a la villana, sin embargo, esta evadió el golpe con una serie de ágiles movimientos. Esta estuvo a punto de apuñalar a Melissa con un cúter en la espalda, sin embargo, esto fue evitado gracias a los movimientos de desarme de Uraraka. Esta tuvo que soltar el arma, pero en el momento en el que tuvo una oportunidad se zafó del agarre de Uraraka. Tienes un brillo curioso en tus ojos, me encantaría hablar contigo en otras circunstancias, si vienes con nosotros entonces podremos tener una conversación de chicas, mencionó la villana mientras aprovechaba el desconcierto de las heroínas para escapar.
Melissa intentó ir tras ella, sin embargo, Tsuyu, la cual se había logrado zafar del agarre que la tenía atrapada, impidió que ella continuara su persecución. El profesor Aizawa nos permitió defendernos, no ir por allí buscando villanos con los que pelear, exclamó Tsuyu con seriedad. Ante esto, el grupo, ahora confirmado por 3 chicas, se dispuso a volver al campamento. Ojiro se encontraba en un terrible problema, con la esperanza de entregar máscaras antigas a aquellos compañeros que estaban detrás suyo. Se topó con algo abrumador. Este no era otro que Tokoyami, el cual se esforzaba por controlar el poder de su don. Dark Shadow había crecido en tamaño y poder, causando estragos con cada movimiento. Gracias por preocuparte por nosotros y perdón por haberte metido en este lío, se disculpó Shoji, el cual se encontraba agotado y con moretones por todo el cuerpo. Está bien, no es tu culpa ni de Tokoyami, respondió Ojiro, el cual se encontraba atento a los movimientos que hacía Dark Shadow. Necesitamos encontrar una forma de controlarlo, si tan solo tuviésemos una fuente de luz Tokoyami podría retomar el control, mencionó Shoji. El humo venenoso se ha disipado, si trabajamos juntos podríamos llevarlos hacia el campamento, mencionó Ojiro. No creo que podamos huir de eso por mucho tiempo, pero Todoroki y Bakugo deberían estar cerca, y a juzgar por el ruido de esas explosiones están luchando con algún villanos. Si vamos allí podríamos matar 2 pájaros de un tiro, señaló Shoji. Es gracioso que uses esa frase cuando Tokoyami parece un cuervo, pero tienes un buen punto, mencionó Ojiro tratando de mantener el buen ánimo. Los estudiantes corrieron separados pero en la misma dirección, cada tanto se turnaban para atacar a Dark Shadow y mantener la atención de la sombra. De este modo, los dos lograron guiar a Tokoyami en dirección a Bakugo y Todoroki. Estos, al ver el poder de Dark Shadow, dejaron que este se enfrentara al villano, dejando que este barriera el piso con él. En el momento en el que el villano dejó de ofrecer resistencia, Todoroki y Bakugo usaron el fuego y las explosiones para generar la iluminación suficiente como para detener a Tokoyami. Momo y Awase habían optado por mantenerse ocultos y esperar que el gnomo no los encontrará. Por desgracia, si bien no los encontró a ellos, sí se topó con una estudiante de la clase 1B, la cual se había convertido en el objetivo del gnomo. Yaoyorozu generó un cañón y disparó contra la criatura con el propósito de acabar con ella. Por desgracia, aunque el disparo causó grandes daños, no fue suficiente para acabar con la criatura, y para empeorarlo todo, la atención de aquel gnomo estaba centrada en ellos, lo que dificultaba su labor de resguardar a quienes habían caído víctimas del gas. Esto es tan mal, tenemos que hacer algo, exclamó un asustado Awase mientras corría. Yaoyorozu, quien corría con todas sus fuerzas, tropezó quedando expuesta. Su rápido actuar la llevó a crear una placa de tungsteno como barricada. Sin embargo, la fuerza y velocidad con la que el gnomo cargó ocasionó que ésta se golpeara la cabeza. Por suerte para ella, Awase logró rescatarla en el último minuto para luego soltar su pie al suelo. Esto retuvo al gnomo unos segundos, que le sirvieron al estudiante para correr con la chica a cuestas. Por desgracia era cuestión de tiempo para que el chico se agotara y la criatura los alcanzara. Mi gorilla, esto es una emergencia, debes volver al campamento, mencionó Aizawa topándose con uno de sus estudiantes, el cual estaba cubierto de pies a cabeza en lodo. Tengo una mejor idea, hay un incendio allá, ¿no? Estoy seguro de que Kota puede resolver el problema, mencionó Izuku. ¿Qué dices, Kota? ¿Quieres ser un héroe solo por esta noche? Preguntó Izuku, a lo que el niño asintió. Que eso puede resolver un problema, pero primero debemos resolver el problema de los villanos, respondió Eraserhead dirigiéndose hacia la ubicación de las Pussycats. En el momento en el que llegaron pudieron observar cómo el dúo de villanos luchaba con los héroes de forma persistente. La heroína Mandalay era forzada a mantenerse a la defensiva, a causa de los frenéticos movimientos de Spinner, mientras que Tiger mantenía a Magne con la guardia en alto bloqueando como podía cada arremetida. Entiendo que Mandalay no es una heroína de combate, pero aún así, pensó Izuku llamando la atención de Spinner, el cual no pudo evitar querer atacarlo. Spinner usó sus espadas amarradas para rebanar al chico, sin embargo, Izuku respondió a ese ataque con el suyo propio.
La diferencia de peso de ambas armas ocasionaron que Izuku perdiera en dueños de fuerza 10 de cada 10 veces, sin embargo, Izuku contaba con eso y giró su cuerpo en el momento del choque dando un salto y asestando una patada en la cara del villano. Mandalay aprovechó la oportunidad para atacar dando un golpe en el abdomen, el daño combinado de ambos golpes fue más que suficiente para desarmar al villano. Este ignoró su arma y corrió en dirección a Magne, el cual usó su Kir de magnetismo para alejar a su compañero, este por su parte usó su cola para aprovechar el efecto de su don para conseguir un pequeño impulso que les sirviera para escapar. En el instante en el que los villanos huyeron Eraserhead aprovechó para ir con Mandalay y indicarles a sus estudiantes que tienen autorización para defenderse. El héroe esperaba que con esto, aquellos que estuviesen en una situación crítica no tuvieran ninguna consecuencia por preservar su vida y las de sus compañeros. Por su parte Izuku tuvo una idea distinta y actuó de acuerdo a esta. ¿Es posible darle un mensaje a alguien en específico? Le preguntó Izuku a la heroína profesional, por suerte para él la respuesta de la heroína fue afirmativa. Dile a Hilda que traiga mi mochila, ahí está mi equipo de primeros auxilios, necesito verificar las heridas de Pixie Bob, mencionó Izuku a lo que la heroína accedió. En el momento en que Hilda llegó con las cosas de Izuku este se puso manos a la obra al empezar a limpiar y vendar la herida en la cabeza de Pixie Bob. Si no estuviera todo tan sucio sería un mejor trabajo, ahora hay que ir por los demás, declaró Izuku en voz baja haciéndole señas a Hilda para que lo acompañara. Izuku. Tener autorización para defenderse no significa que debamos ir a buscar pelea con los villanos, mencionó Hilda hablando desde la experiencia. No vamos a buscar pelea con nadie, lo que sí haremos es buscar a cuántos compañeros podamos encontrar y atender sus heridas, cuántas vidas podremos salvar si lo hacemos, susurró Izuku poniendo su mano en el hombro de Hilda para convencerlo. Está bien, pero recuerda las palabras de Aizawa, si un rescatador tiene que ser rescatado entonces ese rescatador no sirve, señaló Hilda con seriedad a lo que Izuku asintió. En un momento de descuido, los dos estudiantes se adentraron en el bosque en busca de estudiantes heridos a los cuales les prestaron servicios de rescate. Con ayuda de Hilda, Izuku logró asegurar a varios estudiantes de la clase B que habían sido víctimas del gas. Para su sorpresa, muchos de estos estudiantes tenían una máscara antigas pegada al rostro, esto evitó que los peores efectos del gas se hicieran presente, por lo que solo era cuestión de que recibieran atención médica. Bien hecho Yaoyorozu, de verdad eres la líder de la presidenta de la clase A, pensó Izuku mientras verificaba los signos vitales de otro estudiante el cual tenía también una máscara antigas. Sin embargo, el ruido que parecía provenir de maquinaria industrial llamó la atención de Izuku, el cual no dudó en acercarse al origen de este ruido. Hilda había regresado al campamento con un estudiante a sus espaldas por lo que la decisión de dirigirse allí recaía enteramente en él, y estaba más que claro cuál sería su decisión. En el momento en el que Izuku llegó al lugar de donde provenía el ruido se topó con una criatura grotesca la cual parecía estar compuesta de taladros y sierras y justo enfrente a esa cosa se encontraba un estudiante de la clase 1B y una herida Yaoyorozu. Izuku corrió hacia el gnomo, su experiencia con estas criaturas se remontaban a aquellos gnomos blancos de Osu, y si bien este era distinto, Izuku no se percató de esos detalles. Esto hizo que se sorprendiera cuando el gnomo respondió a su ataque con un contraataque mortal, de no ser por su rápida reacción y por su pala sus brazos habrían sido destrozados por los taladros del gnomo. Aún así, la fuerza de los taladros hizo que su arma se desprendiera de sus manos y saliera volando lejos, lo que lo obligó a esquivar los rápidos movimientos del gnomo. Fue en ese instante en el que Izuku entendió la diferencia entre los gnomos con los que luchó en Osu y este otro tipo de gnomo. Es muy resistente, resistió el disparo de un cañón, mencionó Yaoyorozu confirmando las sospechas del chico. ¿Puedes crear para mí una boleadoras? Preguntó Izuku sin grandes expectativas de que ésta pudiera cumplir su petición en ese estado. Por suerte para todos Yaoyorozu cumplió la petición lo que le permitió a Izuku idear un plan de escape.
Izuku usó la herramienta para atrapar las piernas de la criatura haciéndola caer por su propio peso. La fuerza del gnomo era tal que estas ataduras durarían poco, pero duraría el tiempo suficiente como para que ellos pudieran alejarse y debían hacerlo rápido. Izuku y Awase tomaron a la chica y se dispusieron a huir, sin embargo Yaoyorozu tenía otros planes. Una oportunidad, para devolver el golpe, susurró una herida Yaoyorozu la cual le entregaba a Awase un pequeño dispositivo de rastreo. Este tan asustado como estaba soldó el dispositivo en el cuerpo del gnomo, MS. Esto no está funcionando, todo va de maravilla, mencionó un villano llevándose la contraria con cada frase. Es mi culpa, tú dices es mi culpa, intenté vencerla y traerla pero me venció, mencionó una pequeña gelatina de color verde quien a duras penas podía materializar un rostro a causa de la pérdida del material que lo componía. ¿Qué esperas para volver a tu forma normal? Cuestionó el villano con apariencia de mago. Necesito materiales no orgánicos con valor nutricional para sintetizar compres, estaré así durante un rato pero me recomponerse, o al menos eso es lo que me dijo el doctor, respondió Komaeda mientras trataba de fundirse en el entorno. Conseguimos a la heroína profesional que querían, al menos conseguimos uno de los objetivos, mencionó Davi. Entonces el objetivo principal no se logró, pero el secundario sí, ¿y qué hay del objetivo terciario? Cuestionó Compres. Logré evitar que me atraparan, conseguí 2 muestras de sangre. Exclamó una agitada Toga. ¿Entonces ese era el tercer objetivo? Cuestionó Komaeda con la esperanza de poder salir de aquel bosque. Se supone que acabaríamos con el vigilante si es que nos lo topábamos, pero ninguno de los presentes se lo encontró, ¿verdad? Preguntó Davi a lo que todos los presentes se negaron. Tras un momento de espera, los villanos vieron llegar a Spinner y Magne. Entonces esta incursión fue un fracaso, mencionó Tuice. Desde nuestra perspectiva sí, pero logramos dar un golpe moral muy fuerte al atacar a los estudiantes, además golpeamos su confianza al atacarlos aquí cuando pensaban que nadie sabía de su locación secreta, mencionó Davi usando el dispositivo que se le entregó para atraer al gnomo de regreso con ellos en espera de Kurohiri. De este modo el ataque de la Liga de Villanos al campamento de entrenamiento llegó a su fin. Todo ese caos a cambio de solo 3 villanos, no parecía algo justo, incluso si uno de ellos fuera un villano rango B como Moonfish y el otro uno rango A como lo era Muscular, y si bien no había mucha esperanza de obtener información a través de un interrogatorio, esto era mejor que nada. Esto no se ha terminado. Te mataré, definitivamente te mataré. Exclamó entre gritos Muscular mientras era arrastrado por la policía. No había dudas de que si no estuviese siendo contenido se le habría abalanzado, pero en donde iba a estar no podría cumplir sus amenazas. Sí, estoy seguro que cuando los otros reos sepan que un estudiante Aeroesinkirk te venció en un 1vs1 serás el más popular de Tartarus, mencionó Izuku viendo cómo el villano era transportado a la prisión de villanos. Sin embargo, los villanos no eran la única amenaza en ese bosque, por suerte la ayuda de Kota fue esencial para ganar tiempo hasta la llegada de los bomberos quienes después de mucho esfuerzo lograron contener las llamas. Por suerte para los estudiantes, que una parte del bosque se congelará durante una de las batallas sirvió como barrera para evitar que el fuego llegara hacia los estudiantes. Por desgracia la mayor parte de los daños fueron ocasionados por el Kirk del villano llamado Mustar, el cual fue el responsable de que 18 estudiantes fuesen llevados a los servicios de emergencia. Otros como Yaoyorozu tuvieron que ser llevados a la unidad de cuidados intensivos durante un día entero hasta que fue trasladada a los servicios de hospitalización. Otros como Shoji, Ojiro, Uraraka y Tsuyu contaban con heridas a causa del ataque directo de los villanos. Mientras que otros como Melissa habían sufrido lesiones musculares por el exceso de uso de Sudon, pero al igual que los 4 anteriores se encontraba fuera de peligro. En el lado de los profesionales, Pixie Bot tuvo que ser ingresada a los servicios de hospitalización para ser puesta bajo observación con una herida la cual dejaría una cicatriz. Pero la peor parte fue lo ocurrido con Ragdoll,
Cuando se supo acerca del gas, se asumió que esta había caído a causa de este. Por desgracia, cuando todo terminó y los servicios de rescate fueron en su búsqueda, encontraron solo unas manchas de sangre pero nada que indicara su ubicación. Naturalmente se había metido un estado de alerta máxima a causa de esto. Después de todo, no era tan extraño que un héroe muriera en servicio, pero una desaparición era algo completamente distinto. Esto solo ponía en peor posición a los héroes, reviviendo la vieja discusión que surgió a raíz del ataque a USG sobre la seguridad de los estudiantes. Naturalmente los padres tenían quejas, en especial aquellos cuyos hijos se encontraban en estado crítico. En ese sentido fue un alivio tanto para Izuku como para su madre que este solo tuviera unos cuantos raspones y moretones. Gracias a Dios esta se salvó, mencionó Inko mientras abrazaba a su hijo. Izuku devolvió el abrazo gustoso. Sin embargo, cuando su rostro estuvo cerca del oído de su madre, este le susurró: recuerda que pretendo ser un héroe sin importar qué. Era más que obvio que la intención de Izuku era dejar en claro que no permitiría que se le intentara sacar del curso de héroes. Esa no era mi intención, Izuku. Entiende que soy tu madre, incluso si estás en perfectas condiciones de salud, aún así me preocupa por ti, declaró Inko, haciendo que Izuku no tuviese más opción que disculparse. Está bien, Izuku, solo quiero que dejes de estar tan a la defensiva conmigo, mencionó Inko, a lo que Izuku asintió compartiendo un abrazo con su madre. ¿Quieres volver a casa? ¿O quieres quedarte otro rato aquí esperando los resultados de los exámenes de tus amigos?, preguntó Inko. Quiero quedarme un rato más, iré a casa cuando tenga hambre, respondió Izuku, a lo que su madre asintió. Tras un rato aparecieron dos estudiantes, los cuales se sentaron al lado de Izuku en la sala de espera. Momo ya recuperó la consciencia, no me dejaron entrar porque hay detectives hablando con ella. Si vas a quedarte un rato más podrías agradecerle por salvar a mis compañeros, mencionó Kendo, la cual se disponía a retirarse. Está bien, y si hablas con ese chico de la clase B con el kit de soldadura, agradecerle de nuestra parte el mantener a Yaoyorozu a salvo, mencionó Izuku despidiéndose. Hubo un montón de problemas en ese campamento, qué bueno que todos estén bien, mencionó el estudiante llamado Shinso. Su aspecto era muy diferente al que Izuku había visto cuando ingresó a OA por primera vez. Si hubiera una forma de describirlo, usaría la palabra sólido para describirlo. Sí, fue un ataque de la Liga de Villanos y según tengo entendido, esta vez enviaron verdaderos villanos contra nosotros, mencionó Izuku. Oí que peleaste con un villano que había matado héroes y que le ganaste, mencionó Shinso sonando impresionado. No lo hice solo, el hijo del dúo de héroes Wateroses me ayudó y si te soy honesto, tuve miedo. Mucho miedo. Mi corazón latía como si estuviese en una maratón y mis piernas no paraban de temblar, no podía evitar pensar que moriría en cualquier momento, empezó a expresar Izuku y antes de que se diera cuenta ya había soltado todo. ¿Ya no quieres ser un héroe?, mencionó Shinso mostrándose un poco preocupado. ¿Sabes cómo fue que pude sobrellevar ese miedo?, le preguntó Izuku a Shinso, el cual no supo qué responder. Tenía miedo de que me matara, ya lo había visto hacerlo antes y es aterrador, pero me daba más miedo pensar acerca de cuántos terminaría matando ese loco si es que alguien no lo detenía. Ese pensamiento se puede aplicar a cada villano, ¿sabes? No solamente conmigo, quién sabe cuántas personas fueron indirectamente salvadas a causa de la derrota de esos tres malvivientes. Visto de esa forma, mis razones para ser héroe solo aumentan, mencionó Izuku con una sonrisa un tanto incómoda. Ya veo, es bueno saber que estás bien, aunque es una pena que haya más héroes con los que tenga que competir en un futuro por los primeros puestos en las encuestas de popularidad, mencionó Shinso con sarcasmo. Ante estas palabras Izuku empezó a reírse como nunca. Despierta de ese sueño, Shinso. Ambos sabemos que no seremos populares bajo ningún concepto, respondió Izuku, haciendo que su compañero empezara a reír del mismo modo. ¿Entonces qué? ¿Ya aprendiste a pelear?, preguntó Izuku de forma casual. Pronto, ya tengo la condición y el estado físico necesario para empezar a aprender, mencionó Shinso.
Entonces ve a este lugar y busca a una chica llamada Yujo, es una amiga que sabe pelear, quizás te ayude a practicar, mencionó Izuku entregándole a Shinso la dirección del dojo donde solía entrenar. Los daños que Melissa había recibido a causa de sus peleas en el campamento iban desde desgarros musculares hasta fisuras en sus carpos y omóplatos. Por suerte las radiografías no mostraban ninguna astilla de hueso, por lo que no necesitaba ser sometida a cirugía. Con la ayuda de Recovery Girl, tanto ella como aquellos compañeros cuya salud no estaba en peligro pudieron ser dados de alta. En el hospital podía encontrar a varios de sus amigos quienes regresaban a sus casas aliviados, y otros como Monoma y Izuku que parecían estar esperando para asegurarse de que sus compañeros estuvieran a salvo. Como la portadora del One for All, ella debió haber detenido a los villanos, sin embargo, se dedicó a perseguir inútilmente a los villanos sin lograr nada sustancial. ¿A qué se refería ese sujeto con el que me dio mi Kirk? Necesito resolver esto ya, pensó para sí misma Melissa buscando hablar con All Might.